En el año 1600, un grupo de comerciantes londinenses redactó una carta. No era una declaración de guerra, no era un tratado diplomático, era un simple documento comercial, una licencia para hacer negocios con Asia. La reina Isabel I de Inglaterra firmó ese papel sin demasiada ceremonia, otorgando a un puñado de hombres de negocios el derecho exclusivo de comerciar con las Indias Orientales. Nadie en la sala aquella mañana podía imaginar lo que esa firma desencadenaría. Nadie calculó que aquel modesto permiso mercantil transformaría a una empresa privada en el mayor poder colonial que el mundo había visto jamás. En su momento de mayor expansión, la Compañía Británica de las Indias Orientales controlaba más territorio que toda Europa occidental junta. Gobernaba sobre 250 millones de personas. Poseía un ejército de 200.000 soldados, el doble del ejército regular británico. Tenía su propia moneda, sus propios tribunales, su propia política exterior. Y durante 150 años utilizó todo ese poder para extraer sistemáticamente la riqueza de un subcontinente entero, transformando a una de las civilizaciones más prósperas de la Tierra en una colonia empobrecida. Lo que ocurrió en la India entre 1600 y 1858 no fue una conquista militar en el sentido clásico. Fue algo mucho más sofisticado. Fue una operación corporativa. Para entender lo que la compañía hizo en la India, hay que entender primero lo que encontró cuando llegó. A comienzos del siglo XVII, el subcontinente indio era una de las economías más ricas del planeta. El Imperio Mogol representaba aproximadamente el 25% de la producción económica mundial. Sus ciudades eran centros de manufactura textil, de comercio de especias y de refinamiento cultural que no tenían equivalente en Europa. Los tejidos de algodón indios eran tan finos que los contemporáneos los describían como aire tejido. La India no era un territorio atrasado esperando ser civilizado. Era un gigante económico. Y eso era exactamente lo que hacía tan atractiva para los mercaderes de Londres. Los primeros años de la compañía fueron modestos. Los barcos tardaban entre 6 y 8 meses en llegar rodeando el Cabo de Buena Esperanza. Los riesgos eran formidables: tormentas, piratas, enfermedades. Pero las ganancias que generaban las especias y los tejidos justificaban con creces el riesgo. En sus primeros viajes, la compañía obtenía retornos de hasta el 300% sobre la inversión. Con ese dinero vinieron más barcos, más agentes, más factorías costeras. La compañía estableció instalaciones en Surat en 1608, en Madrás en 1639, en Bombay en 1668 y en Calcuta en 1690. Cada una de estas ciudades comenzó como un simple almacén comercial. Ninguna comenzó como una base militar. Ese detalle importa, porque revela la naturaleza real de lo que estaba ocurriendo. La conquista de la India no comenzó con ejércitos, comenzó con contables. Durante las primeras décadas, la compañía operó con relativa humildad ante el poder mogol. Sus agentes debían solicitar permiso a los gobernadores locales, pagar impuestos al Estado indio y someterse a las leyes locales. Un desastroso intento de imponer condiciones por la fuerza en 1686 terminó con la compañía humillada y obligada a pedir disculpas formalmente al emperador mogol Aurangzeb. Esa derrota temprana fue, paradójicamente, la lección más valiosa que la compañía jamás recibió. Aprendió que la fuerza bruta directa era contraproducente, y en las décadas siguientes desarrolló una estrategia completamente diferente: no conquistar el poder, sino infiltrarlo. No enfrentar a los gobernantes indios, sino comprarlos. No levantar ejércitos propios, sino reclutar soldados indios para luchar en nombre de intereses ingleses. Fue una estrategia paciente, casi invisible, y funcionó con una eficacia demoledora. Lo que hacía posible esa estrategia era el dinero. La compañía tenía acceso a los mercados de capital europeos de una manera que ningún gobernante indio podía igualar.
Cuando necesitaba financiar una campaña militar, emitía deuda en Londres. Cuando necesitaba sobornar a un comandante rival, podía ofrecer sumas que superaban el presupuesto anual de provincias enteras. El poder financiero no era un complemento de su poder militar, era su fundamento. Cada ejército que la compañía desplegaba en la India había sido financiado primero en los salones de los banqueros de la City de Londres, y esa cadena invisible entre el capital europeo y la violencia asiática es la que convierte la historia de la compañía en algo más que una aventura colonial. Es el primer gran experimento de globalización financiera al servicio de la conquista territorial. El momento en que la naturaleza de la compañía cambió para siempre llegó cuando el imperio mogol comenzó a desintegrarse. La muerte de Aurangzeb, en 1707, desencadenó décadas de guerra civil y fragmentación política. Los grandes gobernadores regionales declararon su independencia de facto. Para la compañía, sentada en sus factorías costeras con crecientes recursos financieros y personal militar propio, ese caos fue una oportunidad histórica. En un continente fracturado, repleto de gobernantes que necesitaban armas, alianzas y dinero para sobrevivir, una corporación privada con acceso al crédito europeo y a tecnología militar superior podía convertirse en el árbitro del poder. Y eso fue exactamente lo que la compañía se propuso ser. Robert Clive llegó a la India en 1744 como simple empleado administrativo en Madrás. Era un joven sin educación militar formal que había viajado al subcontinente huyendo de las deudas. Nada en su historial sugería lo que estaba destinado a hacer. Pero Clive poseía una capacidad casi clínica para identificar el punto de presión exacto de cualquier situación y aplicar sobre él fuerza desproporcionada. Su primera gran actuación llegó en 1751, durante el sitio de Arcos. Con menos de 300 soldados resistió 50 días contra 10.000 hombres. La victoria demostró un principio que definiría la expansión de la compañía. La disciplina táctica europea, aplicada sobre soldados locales bien entrenados, podía vencer a ejércitos 10 veces mayores. El siguiente paso era encontrar el campo de batalla que transformaría esa lección en dominación política total. Ese campo de batalla fue Plassey. El 23 de junio de 1757, Robert Clive se enfrentó al Nawab Siraj-ud-Daula con 3.000 soldados frente a una fuerza de 50.000. Los números hacían imposible la victoria, pero los números no contaban toda la historia. En los días anteriores, Clive había sostenido conversaciones secretas con Mir Jafar, el comandante en jefe del ejército del Nawab. Las conversaciones no eran diplomáticas, eran transaccionales. Mir Jafar recibiría el trono de Bengala si sus tropas permanecían inmóviles durante la batalla. A cambio, la compañía recibiría acceso comercial irrestricto y una compensación financiera de proporciones históricas. El acuerdo se firmó, y cuando los cañones sonaron aquella mañana de junio, el ejército más numeroso no luchó. Las tropas leales al Nawab combatieron durante horas sin recibir refuerzo, viendo cómo su comandante en jefe observaba la batalla sin mover un solo regimiento. Siraj-ud-Daula huyó y fue asesinado días después. Mir Jafar ascendió al trono como gobernante títere. La compañía tomó el control de Bengala, la provincia más rica de la India, sin haber ganado realmente una batalla. Había comprado una. Lo que siguió a Plassey fue una extracción sistemática de riqueza a una escala difícil de conceptualizar. Los agentes de la compañía tenían derecho a comerciar en Bengala libres de impuestos, privilegio que los comerciantes locales no poseían. Esa asimetría fiscal destruyó la competitividad de la industria local. Pero además, la compañía utilizó los ingresos fiscales que recaudaba en nombre del Nawab títere para financiar las compras de tejidos que luego exportaba a Europa. Es decir, extraía la riqueza de Bengala utilizando el dinero de los propios bengalíes para pagarla. No era comercio, era un circuito cerrado de extracción.
El dinero que salía de Bengala hacia Londres jamás regresaba. Los funcionarios de la compañía que administraban este sistema no eran burócratas anónimos. Eran hombres jóvenes, muchos de ellos llegados a la India sin fortuna, que en pocos años acumulaban riquezas que habrían parecido fantásticas en Inglaterra. El sistema los invitaba a la corrupción porque la corrupción era estructural. Los salarios oficiales eran bajos, pero las oportunidades de enriquecimiento privado mediante el comercio personal, los sobornos y la extorsión eran ilimitadas. Robert Clive mismo regresó a Inglaterra con una fortuna equivalente a cientos de millones de libras en valores actuales. Cuando fue llamado a declarar ante el Parlamento por sus métodos, respondió con una frase que resume mejor que cualquier análisis la mentalidad que gobernaba el sistema. Considerando la riqueza que tenía a su disposición, se admiraba de su propia moderación. Era la lógica de un hombre que había confundido el saqueo con la virtud. El verdadero horror quedó visible en 1770. Ese año, una combinación de sequía y extracción fiscal desencadenó una hambruna que mató entre 10 y 15 millones de personas, un tercio de la población de Bengala. La hambruna de 1770 no fue un desastre natural inevitable. Fue el producto directo de decisiones administrativas. La compañía había aumentado los impuestos sobre la tierra para cubrir el costo de sus operaciones militares. Los almacenes de grano que normalmente actuaban como reservas de emergencia habían sido vaciados para el comercio. Cuando la cosecha falló, no había colchón de seguridad. Lo que hubo fue continuidad en la recaudación fiscal mientras los cuerpos se acumulaban en las carreteras. Los agentes de la compañía informaron a Londres de la catástrofe. Las respuestas desde la sede central se preocupaban no por las vidas perdidas, sino por las consecuencias sobre los ingresos futuros. Menos campesinos vivos significaba menos impuestos recaudados. Esa era la métrica que importaba. Y en esa frialdad contable ante la muerte masiva, se revela la naturaleza profunda de lo que la compañía era. No un gobierno, no un ejército, sino una corporación cuya única obligación era con sus accionistas. La compañía tenía también un problema estructural en su comercio con China. Los consumidores europeos querían enormes cantidades de seda, porcelana y té chinos. Pero los mercaderes chinos no querían prácticamente nada que Europa produjera, lo que generaba un déficit comercial cubierto con plata, metal escaso y costoso. La solución fue tan rentable como devastadora. En Bengala, la compañía estableció el monopolio absoluto sobre el cultivo del opio. Los campesinos indios estaban obligados a producir amapolas a precios fijados por debajo del costo real. El opio producido se transportaba a China, donde se vendía para generar el dinero que financiaba la compra de té y seda. El déficit comercial desapareció. La compañía resolvió su problema de balanza comercial inundando China de una droga adictiva. Cuando el gobierno chino intentó detener el tráfico, la flota militar británica bombardeó sus puertos para garantizar el derecho de una corporación privada a vender narcóticos. Fue el mayor programa de narcotráfico patrocinado por un Estado en la historia de la humanidad. La compañía mantenía el control del subcontinente con un ejército que en 1857 llegó a 350.000 soldados. La abrumadora mayoría eran indios, los sepoys, reclutas locales entrenados con tácticas europeas y armamento moderno, bajo mando de oficiales británicos. Era un modelo militarmente rentable. Los costos del ejército eran cubiertos con los impuestos extraídos de los territorios conquistados. La India pagaba por el ejército que la mantenía sometida. Ese círculo vicioso era la piedra angular del sistema. Pero el ejército de la compañía no era solo un instrumento de represión. Era también una herramienta de expansión continua, porque cada nueva conquista generaba nuevos ingresos fiscales que financiaban la siguiente campaña. Las guerras contra Mysore desmantelaron el reino de Tipu Sultán, el gobernante más capaz de resistir la expansión británica, no principalmente por superioridad en el campo de batalla,
sino porque la compañía podía financiar campañas más largas y sobornar aliados más eficazmente. Las guerras contra la Confederación Maratha eliminaron la única fuerza india con la escala económica suficiente para constituir una amenaza real. En ambos casos el patrón fue idéntico al de Bengala. Primero el comercio, luego la deuda, luego la alianza militar, luego el control político directo. Era una secuencia tan eficiente que casi parecía diseñada, aunque en realidad era el resultado emergente de miles de decisiones individuales de agentes que actuaban en función de incentivos financieros inmediatos. Nadie diseñó el imperio. Lo fabricó la lógica del beneficio, aplicada sin restricciones morales durante generaciones. Las tensiones acumuladas durante décadas de expansión, erosión de las costumbres locales y políticas que ignoraban las sensibilidades religiosas de los soldados, llegaron a un punto de ruptura en 1857. El detonante fue técnico, pero cargado de simbolismo. La introducción de cartuchos de rifle cuya envoltura debía morderse para abrirse, supuestamente lubricada con grasa de cerdo y de vaca. Para los soldados musulmanes, el cerdo era impuro. Para los hindúes, la vaca era sagrada. La negativa de los soldados fue tratada como insubordinación, no como señal de alarma. El resultado fue una rebelión de proporciones históricas. El motín de los Sepoys estalló en Meerut en mayo de 1857 con una ferocidad que dejó atónitos a los administradores de la compañía. Los rebeldes marcharon sobre Delhi y proclamaron la restauración del imperio mogol. Las matanzas fueron brutales en ambos bandos. La respuesta británica excedió cualquier justificación militar. Poblaciones enteras fueron masacradas, miles de prisioneros ejecutados de formas diseñadas para humillar. Hubo oficiales que ataron a prisioneros sobre la boca de los cañones antes de dispararlos, eliminando el cuerpo y privando al difunto de sus ritos funerarios. No fue solo represión militar. Fue una demostración de poder diseñada para borrar cualquier duda sobre quién gobernaba la India y en qué términos. La rebelión fue sofocada con enorme dificultad. Bahadur Shah Zafar, el último emperador mogol, fue exiliado a Birmania, donde murió en 1862. Descendiente de Tamerlán, terminó su vida como prisionero de una corporación inglesa en el sudeste asiático. El levantamiento demostró que la compañía ya no podía mantener el control sin apoyo más directo de la corona. En agosto de 1858, el Parlamento aprobó el Acta del Gobierno de la India, disolviendo la compañía y transfiriendo el gobierno del subcontinente a la corona. El experimento corporativo terminó oficialmente. Sus consecuencias continuaron durante casi un siglo más. La factura de lo que la compañía hizo es la parte más perturbadora de la historia. En 1700, la India representaba aproximadamente el 24% del Producto Interior Bruto mundial. En 1900, esa cifra había caído al 4%. La economista Utsa Patnaik ha calculado, utilizando registros fiscales de archivo, que el total extraído de la India por Gran Bretaña entre 1765 y 1938 ascendió a aproximadamente 45 billones de dólares en valores actuales, más que el PIB combinado de los Estados Unidos y la Unión Europea. Las industrias textiles fueron destruidas no por la inferioridad de sus productos, sino por aranceles asimétricos. Los tejidos indios que llegaban a Gran Bretaña pagaban impuestos de hasta un 72%, mientras los tejidos industriales británicos entraban en la India sin restricciones. Los tejedores de Dhaka, que producían las muselinas más finas del mundo, perdieron sus mercados en una generación. Las hambrunas que asolaron la India bajo administración británica tienen una regularidad que revela su causa sistémica. Entre 1765 y 1947 se registraron entre 30 y 40 grandes hambrunas que mataron a decenas de millones de personas. El historiador Mike Davis ha documentado cómo las más devastadoras coincidieron con años de récord de exportación de granos desde la India hacia Gran Bretaña. Mientras millones de indios morían de hambre,
Los administradores coloniales exportaban alimentos porque era más rentable venderlos en Liverpool que distribuirlos a los campesinos hambrientos de Madrás. La decisión no fue negligencia, fue política deliberada, basada en una doctrina económica que sostenía que intervenir en el mercado de alimentos distorsionaría los precios futuros. Los campesinos indios murieron en nombre de una teoría formulada en los salones de las universidades inglesas, cuando la bandera de la compañía fue arriada por última vez en 1858. Dejó tras de sí una India radicalmente diferente a la que había encontrado 2 siglos y medio antes. Donde había habido una civilización manufacturera diversa y económicamente sofisticada, había ahora una economía dependiente y empobrecida. Donde había habido instituciones políticas locales complejas, había ahora una burocracia diseñada para la administración eficiente de la extracción. Y donde había habido una élite intelectual y comercial que miraba al mundo con confianza, había ahora generaciones criadas bajo la doctrina de su propia inferioridad. Eso también fue una conquista, quizás la más duradera de todas. Porque los territorios se devuelven, las fronteras se trazan de nuevo, los ejércitos se retiran. Pero la imagen que un pueblo tiene de sí mismo, una vez fracturada sistemáticamente durante generaciones, no se restaura con la velocidad de un tratado. Y tal vez lo más perturbador de toda esta historia no es la escala de lo que ocurrió, es la forma en que ocurrió. La Compañía Británica de las Indias Orientales no fue una anomalía monstruosa en la historia del capitalismo. Fue su expresión más coherente. Una corporación que maximizó el retorno para sus accionistas con la eficiencia que sus estatutos le exigían, que externalizó todos los costos posibles sobre las poblaciones que no tenían voz en sus decisiones, y que utilizó el Estado cuando lo necesitaba y retiró su apoyo cuando se convertía en un obstáculo. Lo que hace incómoda su historia no es solo su brutalidad, es su racionalidad.